¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Comienza una semana más La Mujer del Siglo XXI. Como lo anunciamos en el programa anterior, hoy vamos a hablar de violencia familiar. A lo largo de los siguientes minutos vamos a aclarar por qué he elegido ese título, violencia familiar, a pesar de que también se utilicen términos como violencia de género, violencia doméstica, violencia machista. Lo iremos desgranando, como digo, con nuestros invitados. Es una cuestión que no solo afecta a las mujeres, afecta a los hombres, afecta a los hijos de esas familias y afecta a toda la sociedad, en tanto, pues bueno, es una problemática en la cual hay muchos agentes implicados para resolverla. Es un tema polémico y a pesar de que estés con los amigos, con tu esposo, queremos que participes en los próximos minutos de nuestra conversación y que también la lleve a esas personas cercanas que tienes para que no sea una mera escucha pasiva. Según los datos del Instituto de la Mujer en España, casi un 10% de la población femenina sufre de maltrato. El maltrato familiar es un problema acuciante, siendo actualmente la primera causa de muerte en mujeres europeas entre los 16 y los 44 años, por delante de los cánceres y de las enfermedades coronarias. Porque hablamos de maltrato familiar, no es cualquier hombre el que ejerce el maltrato sobre cualquier mujer, sino el marido, novio, exmarido, exnovio, es decir, un hombre que ha mantenido o mantiene una relación amorosa con la víctima. Según palabras del doctor Miguel Óscar Menaza, el hombre no mata a la mujer por un tema de machismo, sino por celos, envidia y amor. Es muy difícil encontrar un caso de una mujer maltratada por un hombre que no esté enamorado. La criminalidad está muy emparentada con el amor. En esta violencia no existen clases sociales, tampoco niveles culturales. Hay entonces aspectos psíquicos que juegan en estas relaciones que trataremos de ir desvelando en el programa de hoy. Pero, ¿hay algo más? ¿Son todas las mujeres vulnerables? ¿Cómo se puede erradicar este tipo de situaciones violentas? ¿Qué otros tipos de maltrato pasan inadvertidos? ¿Hay posibilidad de reinserción para los maltratadores? Para el psicoanálisis no hay relación de objeto armónica. ¿Cómo construir entonces relaciones de pareja más saludables? De amor, de violencia, de tolerancia y de cambios hablaremos hoy en La Mujer del Siglo XXI. Estas palabras de introducción de alguna manera ya marcan cuál es un poco el hilo conductor del programa de hoy. Entiendo que algunas de ellas generen un poco de polémica y también ese es el motivo por el cual se han elegido, polémica para los invitados y polémica para algunos de ustedes que tal vez no están de acuerdo y bueno, de alguna manera quiero que pensemos todos esta cuestión que tanto nos toca, en tanto somos personas que amamos a otras personas. Quisiera plantearles desde el psicoanálisis por qué hemos elegido, como decían esas palabras, el término violencia familiar. No se trata de, o lo consideramos, no se trata de una violencia que ejerce un hombre sobre una mujer por el hecho de ser una mujer o sobre cualquier mujer o por el hecho de una animadversión o misoginia hacia las mismas, sino es un hombre que ejerce una violencia sobre una mujer a la que cree de alguna manera
perdida como objeto amoroso, o en tanto cuando ella desea, eso desencadena en él unos sentimientos que no es capaz de soportar y por tanto por eso quiere dominarla, quiere controlarla de alguna forma. Responde mucho también a ciertos modelos sociales o educativos en los cuales se concibe el amor como una posesión, donde parece que si uno habla de eres mía o soy tuyo o hazme tuya, de alguna forma como que nos mostramos más enamorados de la otra persona. Esa idea de ser uno pues genera violencia, genera situaciones tales donde no se soporta la separación o no se soporta que alguno de los dos pues quiera dejar esa relación. Situaciones que tienen mucho que ver, como digo, con cambiar ciertos modelos a la hora de pensar este tipo de relaciones y que llevarían, bueno, a cambiar aspectos psíquicos necesarios para poder llevar unas relaciones amorosas que nunca podrán ser armónicas, nunca podemos amar con tranquilidad, en tanto el goce genera cierto grado de displacer. Como decía al principio, es un problema global. No tiene que ver solo exclusivamente con el entorno de esa pareja, con esas cuatro paredes. Vemos también las campañas informativas que nos hablan de si escuchamos que algunos de nuestros vecinos están discutiendo o si llega a nuestros oídos alguna situación de maltrato, que lo pongamos de manifiesto a las autoridades o que no participemos de ese silencio que acontece en esa familia. Es decir, nos afecta a todos, a los abogados, a los psicólogos, a los psicoanalistas, en tanto, pues bueno, son situaciones en las cuales, como vemos cada día en los diarios, aparecen mujeres asesinadas por sus exmaridos, por sus parejas, por sus novios, aparecen hijos víctimas de esa orfandad, de esa pérdida de ese ser querido, aparecen hombres que se suicidan o que pasan luego los años en la cárcel por haber entendido mal el amor, ¿no? Como digo, las medidas disuasorias, las campañas de prevención, ese trabajo tan importante que se está llevando a cabo y que cada vez se implementa con nuevos elementos, no es suficiente, ¿no?, para erradicar este tipo de violencia. Como psicoanalistas planteamos que si no hay un trabajo psíquico sobre cada una de esas personas y también sobre los modelos educativos y también sobre los profesionales que legislan, será muy difícil que simplemente con medidas coercitivas podamos prevenir, detectar y solucionar este tipo de situaciones. También plantearemos a lo largo de los próximos minutos, ¿hay solución para ese maltratador, para prevenir eso, para que no vuelva a incidir? ¿Hay rehabilitación para este tipo de hombres que ejercen estas situaciones tan polémicas y tan graves para una sociedad? Los celos juegan un papel fundamental. Si yo no la creyera mía, ¿no?, si no fuera celoso, si no quisiera controlar todo su tiempo, no se me ocurriría preguntarle a cada rato dónde está, ni querer controlarla, ni pensar que deja de amarme por el hecho de que esté realizando otro tipo de actividad o porque se interese de otras cosas. Es porque pienso el amor como una posesión y quiero dominarla. Pero también ella en muchas ocasiones se sitúa como desde una postura, una posición pasiva frente a él. Digamos, se establece también una relación de sumisión, donde él es un dios, él me protege, él me aporta una seguridad falsa, lógicamente, de que me voy a encontrar bien a su lado a pesar de que me someta y de que me maltrate. Por tanto, muchas de estas situaciones donde ella se posiciona así y él se posiciona en ese otro lugar de dominación, pues si no manejamos un cambio de concepción, un cambio psíquico de esas estructuras de concebir esa situación, va a ser muy difícil que con los buenos consejos que los familiares y que los profesionales a veces queremos darle, pues cambiemos eso. Lo veremos. Muchas personas, muchas mujeres denuncian, es cierto, pero luego retiran la denuncia, pero luego vuelven a vivir con su maltratador o luego vuelven a establecer relaciones con otros hombres con los que les pasa lo mismo. ¿Qué está ocurriendo? Porque hay en ellas algo que también de alguna forma no genera una transformación para entender
las relaciones de amor de otra forma? ¿Por qué desde un primer momento en el que ese hombre te trata mal no rompes la relación con él? ¿Por qué persistes? ¿Por qué llegas a casarte con un novio que no te consideraba bien? Situaciones en las cuales quiero que vayamos hablando y que tengamos muy en consideración el trabajo de los psicoanalistas, el trabajo de los psicólogos, el trabajo de los educadores, y también para que las nuevas generaciones empiecen a pensar y a relacionarse de otra forma. Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy, que enarbolan como un abanico de las personas que de alguna manera están implicadas en esta temática. Tenemos con nosotros a Flor de Torres, que es fiscal delegada de Andalucía de Violencia hacia la Mujer, fiscal decana de Málaga. Es un honor tenerla con nosotros en el plató de la Mujer del siglo XXI y que sabe bastante sobre este tema. Muchas gracias, Elena. Bienvenida, Flor. Muchísimas gracias por la invitación. No sé lo que sé. Lo que sé es que cada vez que trabajo más con la violencia de género soy menos fiscal y efectivamente me adentro en esas disciplinas que tú tan acertadamente acabas de introducir, la psicología, el psicoanálisis, incluso hasta la historia, ¿no? Es decir, que la construcción de la mujer como mujer sumisa y objeto, la construcción de una pareja con un sistema hegemónico, ¿no?, donde la mujer está absolutamente sometida al hombre, nos derivan en ese proceso de cosificación, de entender a la mujer como una cosa, como un apéndice de la pareja, que sin ninguna duda y casi en un porcentaje de un 100% va a derivar en situaciones de violencia de género a distintas escalas. Y ahí estamos los profesionales para detectarlas, ¿no?, con las herramientas que tenemos. No podemos tener una visión simplista y, como dices, hay que hablar a lo largo de los próximos minutos de esos distintos resortes que tenemos que tener en consideración. Son un engranaje, ¿no? Desde luego la justicia no va a solucionar la violencia de género. La justicia lo que hace es castigar la violencia de género, ¿no? Lo importante es que esos engranajes estén todos construidos en nuestras mentes para tener una visión integral del problema. Cuando tengamos esa visión integral, entendemos el problema, empatizamos con el problema y, por supuesto, ayudamos cada uno en nuestra situación. Tenemos también a José Ignacio Francés, director de IFS Abogados y director jurídico de la Asociación de Padres y Madres Divorciados de España. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Hemos colaborado también en otros programas. En Bienvenido también, vengo por aquí los jueves. Y bueno, pues yo voy a intentar dar un poco mi perspectiva como abogado, como hombre y también un poco, bueno, pues intentando aportar pues la experiencia que a mí me ha dado pues eso, el llevar muchos temas de este tipo, no tantos como Flor, por supuesto, que es una eminencia aquí, pero sí intentando por lo menos dar la perspectiva que yo tengo desde un punto de vista humano. Yo intento, más que hablar de hombre y mujer, intento hablar de ser humano. Y me gustaría pues dar la opinión en referencia pues posiblemente y precisamente a esas maltratadas que efectivamente existen. Solamente hay que ver la prensa todos los días y a un poquito la ley que hay y cómo está y cómo se vive a diario pues también en el juzgado desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la defensa y la acusación. Y también nos acompaña una persona que ha vivido muy de cerca una situación de este tipo, Yolanda Soler, que ha sido víctima de malos tratos, colabora habitualmente con la televisión en la que ustedes nos están viendo y que de alguna manera pues no quiere quedarse en silencio. Quiere superar esa situación vivida y quiere que otras personas la superen y, sobre todo, que no lleguen a ella. Bienvenida, Yolanda. Hola, muchísimas gracias por... Gracias. Sí, lo mío ya está superado, por eso quiero que haya mujeres que lo superen y, de hecho, quiero ayudar. ¿Cómo podemos...? Claro, es un ejemplo. A veces existe como esa sensación de que es una red de la cual es muy difícil salir, ¿no? ¿Qué resortes son necesarios para, a priori lo iremos construyendo, pero qué resortes pueden ser necesarios para dar esos primeros pasos, para darse cuenta que a uno le está pasando eso? Tu propia fuerza, porque en primera instancia casi lo ves imposible. Considera que una situación que estás obligado a vivir y que has tomado esa opción y de hecho no va a salir.
Pero evidentemente cuando te das cuenta que sí, que hay otro mundo, que se puede salir y que no tienes por qué sentirte maltratada, ni ninguneada, ni considerarte como él te considera un objeto, es cuando eres tú el que tienes que dar el primer paso, evidentemente. ¿Pensáis que es una situación que se produce de un día para otro, de una persona que era bellísima y te trataba como...? No, para nada. Siempre hay anotaciones que la ves, pero bueno, son buenísimos actores y son extremos. Te enaltece, hay momentos que, bueno, que te daría su propia vida y otros en los que te maltrata. Entonces es una contradicción, una controversia continua y bueno, es lo que... Pero... Flor, te habrás encontrado con situaciones muy parecidas a Yolanda y muy difíciles también, ¿no? Yo voy a hacer una confesión, yo también tengo que seguir tratamiento de psicólogo para afrontar, para digerir las historias que yo vivo cada día, ¿no? Es decir, son historias humanas, pero que como profesional no puedo quedarme impasible, me penetran, ¿no? Entonces, yo creo que es acertadísimo las palabras de Yolanda, por dos motivos. Primero, porque establecen que se sale de la violencia de género. Que aquí tenemos personas, mujeres que han sabido... Perdón, Flor, se bajó el micro. Que han sabido que son fuertes y que son un claro ejemplo, ¿no? Y segundo, la forma que ella ha tratado de explicar la violencia de género es que está estudiada empíricamente y es eso, ¿no? Un maltratador acumula tensión, llega a la explosión y luego, cuando ha explotado, te lleva a la luna de miel. Por tanto, te mete en ese círculo que es dificilísimo salir si no es con una fuerza interior, pero una fuerza interior que te la tiene que dar un profesional. José Ignacio. Hombre, yo personalmente, cuando ves una mujer maltratada, se nota desde el primer minuto el miedo que siente, la vergüenza que siente a intentar pues transmitir eso que ha ocurrido, que ese es el mayor enemigo que tiene esa mujer que normalmente sufre el maltrato, el miedo a decir, la vergüenza, el no hablar a lo mejor con alguna persona. Yo no sé si Flor pues me dará la razón en esto, pero ya no es, hay que decir que la maltratada no está sola. Incluso un propio familiar puede denunciar en representación de ella. Es decir, son ramas que se van alargando para intentar proteger un poco más a esa persona que está en una inferioridad. Claro, porque en muchas ocasiones, sobre todo en las reuniones sociales y familiares, uno se da cuenta de cómo le habla él a ella y cómo ella... Perdón, pero no se habla de eso. Aparte, nosotras escondemos e incluso lo justificamos. Sí, pero no se habla de eso, pero se ve, ¿no? Con los gestos, en la dominación, venga, vámonos. Es decir, en cuestiones que, claro, nos permitirían distinguir también lo que es el maltrato físico, que a lo mejor pasa más inadvertido, del maltrato psicológico, que podremos considerar como una falta de respeto, ¿no? O una falta de educación y de consideración hacia el otro, ¿no? Pero la gente que está a tu lado lo está viendo y te lo puede decir y tú incluso lo estás justificando. Bueno, no, es que hoy he llevado un mal día, o bueno, yo porque he estado tomando un café con mi amiga y he tardado más tiempo de lo habitual. Entonces siempre estamos intentando justificar esa situación que los demás están viendo. ¿Y serviría si tu familia se pone seria contigo y te dice, mira, esto no puede ser así? No, hasta que tú no coges el toro por los cuernos no sirve nada. Yo he tenido situaciones en las que a lo mejor en vez de recibir a la mujer maltratada, yo he recibido al padre. Y me han propuesto, a ver, ¿qué hago yo? Porque esto a lo mejor me va a suponer una pelea con mi hija hasta el día que a lo mejor se dé cuenta de que lo que he estado es defendiéndola, ¿no? Pero ellos sí pueden ser indicados y pueden ser la persona idónea pues para presentar una denuncia en representación de su hija, que a lo mejor está invalidada psicológicamente. Yo siempre digo y lo hablábamos antes de entrar en directo, el maltratador siempre va a más, no va a menos, y la única forma de parar ese maltrato es la denuncia. Pero antes de entrar en el tema de denuncia, que ya es una situación en la cual ha acontecido una historia previa, ¿cómo se llegan a situaciones así? Es decir, me hablaba antes Yolanda de que desea colaborar para que muchos jóvenes no lleguen a esta situación. ¿Por qué existen jóvenes en los cuales se tolera situaciones de denigración de la pareja? Mira, Elena, ahí es que hay estudios empíricos ya bastante objetivos que no ponen ningún tipo de duda
en que la violencia tiene un componente educacional importantísimo, ¿no? Ya los alemanes en el siglo pasado hablaban de la transmisión intergeneracional de la violencia. ¿Qué quería decir esto? Que la exposición de menores, que son víctimas directas de la violencia de género de los padres, del padre sobre la madre, se proyectaba en los siguientes resultados, es decir, al hijo lo situaba directamente como un potencial maltratador y a la hija como una potencial víctima de violencia de género. Por tanto, la educación es el condimento o el germen, el caldo de cultivo para la violencia de género, unido a otra serie de factores que ya... En psicoanálisis decimos que no se transmite tanto los elementos, por ejemplo, a través de la genética o a través de los comportamientos como hábito, ¿no? Pero se transmite el deseo. Entonces, claro, cuando hay un tipo de deseo de sumisión, voy transmitiendo eso a mis hijos, ¿no? Sí. O a otras personas. Me puedo identificar con el deseo del otro. Por eso la importancia de transformar la posición de esa mujer y de ese hombre frente al deseo, ¿no? Sí, efectivamente, más o menos sería un poco el planteamiento que yo te refiero, pero que entronca desde el factor educacional, la transmisión. Y luego, retomando lo que dice Elena, realmente yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, que a una víctima la ayudamos los profesionales, pero la víctima tiene que estar convencida. Es muy complicado ver las situaciones, Ignacio también las ve, ¿no?, en las antesalas de los juicios, donde ya se ha trabajado con las víctimas, pero el maltratador sigue creando esa red contra su víctima, incluso la presión psicológica, ¿no? La propia familia está en la antesala de juicio. No declares contra el padre de tu hijo, que eres la culpable de la ruina de tu esposo. Es decir, esa presión a esas mujeres, incluso delante nuestra, se está ejerciendo, ¿no? Incluso en el siglo XXI, donde estamos viendo que la mujer es mucho más independiente o desea serlo, que es trabajadora frente a mujeres que antes estaban más metidas en la familia, más dependientes de la cuestión económica, seguimos viendo y encontrando los valores de ese tipo, ¿no? Donde es mejor estar casada que estar soltera, desde esa ideología, donde hay que soportar cierto tipo de comportamientos con tal de que perviva la familia. Claro, es que aquí también hay que entroncar con el componente histórico y educacional, ¿no? La situación de la mujer en la historia, es decir, que si vamos a retomar esa desvalorización que se ha tenido la mujer a lo largo de la historia, las mujeres arrastramos eso, ¿no? Entonces todo eso es un puzzle que se mezcla y que estalla en lo que es la violencia de género. Incluso la historia, las leyes, las sociedades están generadas por hombres. Por hombres, sí. Y si no vamos a historia y si vamos también a lo que Yolanda dice, conductas, ¿no? Lo que hablábamos, la situación o el escaparate de esa pareja de cara a los amigos, a la familia, el doctor Bonino habla de los micromachismos, es decir, conductas de auténtico machismo, pero que la propia sociedad las tiene como inadvertidas, ¿no? Entonces, en eso sí que tenemos que ser bastante activos y en no tolerar esas conductas, ¿no? En ayudar a las mujeres que estén sometidas a esta situación de sumisión psicológica a su pareja. Y de alguna manera pensáis que los medios de comunicación, ¿no?, que vivimos en sociedades donde tanto intervienen las películas, los programas y también los reality shows que hoy en día tanto abundan, ¿están haciendo flaco favor a este tipo de valores? Hacen mucho daño. Yo pienso que hacen mucho daño, entre otras razones porque, por gracia o por desgracia, y a pesar de que el derecho conviva con nosotros a diario, pues hay mucha falta de información y se malinterpreta mucha información que sale de medios de comunicación al no saber o al no tener la capacidad pues para conocer, ¿sabes? Genera controversia y acaban pues modificando realmente lo que es la realidad de lo que se está intentando transmitir. Yo creo que es un flaco favor el tener incluso demasiada información. Me refiero en referencia a perjuicios y beneficios. Pero bueno, vivimos en una sociedad que ahora mismo es pura información. ¿Y cómo uno puede hacer un autoexamen de conciencia para valorar la situación que vive y darse cuenta si está siendo maltratado?
¿Qué opinas? Yo pienso que es muy importante el tema de la ayuda psicológica. Yo tengo muchas clientas. Pero ¿cómo darse cuenta de que necesito ayuda psicológica? Cuando ves que, por ejemplo, o cuando que ves que algo hay no es algo, normal en lo que te pasa. cuando tú vives una situación así, sabes que algo no funciona e intentas superar el problema para que todo vaya mejor. Yo he tenido muchas clientas que han empezado yendo, por ejemplo, a un psicólogo para intentar ayudar a que el matrimonio pues salga adelante, y lo que ha conseguido es precisamente la situación contraria, que es lo que le ha beneficiado, es darse cuenta de que ese matrimonio no tiene solución, y ha ayudado a tomar la decisión del divorcio, que es lo que, por ejemplo, a lo mejor ha salvado de un maltrato y de un futuro maltrato pues a esa mujer. Yo pienso que la ayuda psicológica es muy importante porque, como bien decís, es imprescindible para poder salir de ahí, querer salir y saber que eres una mujer maltratada, que es algo que tú te autoinfliges en muchas ocasiones, por lo menos que yo he visto en situaciones habituales, el no creerse maltratada a pesar de que lo sabes, que lo eres realmente. Yolanda, no sé si será muy comprometido. Sí, ¿Cómo fue tu caso y cómo piensas que pueda ser? Es muy complicado en un primer momento porque realmente los maltratadores te aíslan de tu familia, te aíslan de tus amigos, te aíslan inclusive de tu personalidad, de tu forma de ser. Yo soy una persona muy extrovertida y era muy introvertida, había perdido hasta mi educación, no podía decir, bueno, él era belga y no podía saludar, no podía decir buenos días ni buenas tardes, porque si entraba por una puerta pues se ponía celoso porque seguramente en esa puerta pues habría un hombre o algún chico que conociera. Entonces empieza, bueno, lo estás viendo, pero continuamente lo estás justificando porque, bueno, porque es celoso, porque pero es mayor que en yo. ese momento en el que lo vives, Claro que lo vives. ¿pensabas que los celos era una muestra de amor? Sí, porque amas mal. Como se dice, las mujeres que amamos demasiado, es que amamos mal. Consideramos que, bueno, que nos quiere tanto que efectivamente lo está haciendo por amor. Hasta que realmente te das cuenta, bueno, que estás completamente aislada, que has perdido toda tu personalidad. Yo soy una persona también muy deportista y no podía ni siquiera ir al gimnasio, ni hacer footing, ni a nada. O sea, había perdido todo de lo que él se había enamorado. Lo que pasa es que en muchas parejas que no se consideran maltratadas pasa eso justamente. Dejas de hacer las cosas que más te gustaban. ¿Por qué? Por pasar tiempo con él, por que no haya una discusión, ¿no? Sí, pero es una opción. Que es algo muy arraigado en la cultura del amor. Perdón, realmente si tú tomas esa opción porque te apetece, pero de la otra manera es porque pero tú ahí imponiendo. crees que te apetece también. No, porque dentro de ti ya estás considerando que eres una mujer maltratada, pero no quieres abrir los ojos, aparte porque bueno, te está aislando de todo el mundo, de tus amigos, vuelvo a repetir, de tu familia, de mi madre. Entonces, pero yo realmente, incluso, bueno, cualquier maltratada se da cuenta de que sí, de que está viviendo un maltrato. ¿Y cuándo fue el momento de que digamos, que surge el resorte de quiero cambiar, aquí algo no va bien y no aguanto más? Cuando de los llantos pidiéndote perdón quizás por el primer insulto o por el primer empujón, pasa la primera bofetada. Ahí es cuando consideras que ya ahí ha cambiado algo. Entonces. Sí, que quiero retomar tus palabras porque me parecen magníficas como lo estás relatando, ¿no? Desde luego, la violencia de género es un camino sin salida, es sin salida mientras estás con la pareja. Círculo vicioso. Efectivamente. Pero más aún, no solamente es un círculo vicioso, sino que es un camino que como no salga, seguro, en un 100% también te llevaría al maltrato físico. Se comienza con un maltrato psicológico, primero con el aislamiento, ¿no? Pero está milimétricamente estudiado por el maltratador porque si te aíslas, pierdes las redes sociales, pierdes los apoyos, pierdes la visión que te pueden dar otras personas, ¿no? A partir de ahí te lleva al maltrato psicológico, al proceso de cosificación. Tú eres mi cosa, sin ti, tú sin mí no eres nadie, no vales nada. Y finalmente, cuando tú intentas regenerarte a eso, ya viene el castigo físico, ¿no? Porque ya el maltrato psicológico es insuficiente, ¿no? Por eso es importantísimo, y además tenemos una herramienta magnífica en España, ¿no? Que es la ley integral. Es importantísima porque no se centra solamente en los aspectos jurídicos, sino en la conexión que tenemos que tener todos los profesionales para la detección
de la violencia de género. Y casos como lo de Yolanda, si ella no quiere denunciar, que a los profesionales nos llegue y que trabajemos en su nombre. Hablas de la Ley Integral contra la Violencia de Género, ya que hemos tocado ese tema, también antes hacía referencia Ignacio, en los aspectos legislativos, y luego llegaremos a los medios llevados que existen, y sobre todo con la crisis actual, si son suficientes. ¿Esa ley recoge adecuadamente la problemática con la que se encuentran las mujeres actualmente? Yo creo que sí. He tenido la suerte y la experiencia de poder trabajar en distintos países, ¿no? Trabajando con la violencia de género, y no existe una ley a nivel mundial que tenga tanta proyección de visión de género en el problema como es nuestra ley integral, ¿no? Entonces, es una herramienta magnífica y nos sitúa ya a los profesionales con una visión, con perspectiva de género, que es lo que hace falta para que veamos el problema viendo la realidad que vamos a aplicar, ¿no? No trabajando bajo nuestros prejuicios, bajo nuestro punto de vista, bajo nuestra idea de pareja, no. Me interesa Tenemos que ir eso. a posicionarnos en esa visión. Además, antes has hecho referencia a algo que los psicoanalistas trabajamos muchísimo en transmitir, ¿no? Esa necesidad de que el profesional trabaje también sus aspectos psíquicos, no solo para que no le afecte el trabajo que desarrolla, sino para que no proyecte sobre el trabajo tus propias ideas. Y a este respecto, claro... Sí, es una invitación a desprejuiciarnos. Es decir, un profesional no puede trabajar con un prejuicio la violencia de género. ¿Es bien recibida por los profesionales? Porque en España existe esa idea de que recibir atención psicológica y ir al psicoanalista es como, algo me pasa, estoy enfermo. Yo creo que ha cambiado eso un poco. ¿Sí? Yo pienso que eso ya no es tan... Que hoy en día ir al psicólogo es una forma más de desahogarte. Antes sí era más... Quizá todavía el tema del psiquiatra es... ¿Pero se dejan los profesionales asesorar? Yo, todos los clientes y clientas que he tenido, normalmente no han tenido ningún problema en solicitar ayuda. Pero digo los abogados, claro. Los juristas. Es que Elena va no a las personas que atendemos, sino a nosotros, sí, ¿no? A nosotros mismos. Por supuesto, ¿no? el propio Colegio de Abogados hace habitualmente, además un compañero común de otro programa de televisión, pues da clase precisamente a abogados para saber un poquito cómo encajar cada situación, poder recibir sin intentar llevarte a casa después pues lo que ves a diario, porque es terrible, sobre todo si llevas temas penales, y bueno, pues sí se trabaja. Yo sí quiero decir una cosa, yo discierno un poco en lo que dice Flor en referencia a la ley. La ley integral yo pienso que tiene muchos errores, desde mi punto de vista, que desde mi punto de vista incluso pues llegan a rozar o a contradecir en algún punto la propia Constitución. Eso sí, siempre digo lo mismo, yo no sabría cómo hacer una ley mejor o peor, porque eso tiene que ser muy complicado, porque hacer una ley que sea perfecta es hacer una ley que sea adecuada para cada situación en concreto, y eso es imposible. Entonces, una cosa es decir que desde mi punto de vista la ley no está bien hecha, y otra cosa es decir que no sé cómo hacerla mejor, no sabría cómo hacerla ni me metería en ese problema tan grande. ¿Qué puntos son los que podrías destacar? Desde mi punto de vista, y al igual que reconozco pues que efectivamente existe violencia de género y es terrible, y al maltratador, desde mi punto de vista, hay que aplicarle la pena con mayor rigurosidad, ¿no? Pues hay situaciones en las que el tema de la presunción de inocencia pues brilla por su ausencia, en referencia al posible maltratador, ¿no? Porque claro, a diferencia en la mayoría de los juzgados, es el maltratador, en este caso, el que tiene que demostrar prácticamente que es inocente. Por lo menos es una perspectiva personal que yo veo en muchas situaciones. Ahora, por ejemplo, hace 2 meses salió esta red de mujeres que hacían o creaban denuncias falsas para poder obtener resultados positivos. Y este tipo de acciones creo que lo que hace es perjudicar a la verdadera mujer maltratada. Tenemos este caso aquí, es que solo hay que oírla, es que la ves y es que se pone nerviosa, se pone a temblar, porque revive la barbaridad tan grande que sufrió. Entonces, desde mi punto de vista, la ley no es todo lo correcta que debería ser. Claro, son situaciones muy difíciles, en tanto el que te agrede es la persona que se supone que más tendría que mirar por ti. Es en el hogar donde se supone que mejor se tiene que sentir uno, y justo en ese entorno tan íntimo donde
donde uno recibe el maltrato. Me gustaría que viéramos y estrenáramos juntos una nueva sección en el programa, Sexualidad Femenina, en la cual en cada una de las ediciones vamos a abordar algunos de los aspectos que conforman la sexualidad de la mujer del siglo XXI. Han matado a otra mujer. Es increíble. ¿Qué se les pasará por la cabeza? Algún recuerdo infantil seguro. Es que para matar a alguien tienes que considerarla una propiedad privada tuya. La herencia del capitalismo. Se creen los dueños de ella, o no sé. Y yo me pregunto si en estas situaciones hay víctimas y verdugos. O quizás son los dos víctimas de una concepción de la relación de pareja. Una cosa cruel, muy cruenta. La del amo y el esclavo, de Hegel. O peor aún, la relación con la mamá, más violenta que esa ninguna. Porque el acto sexual siempre tiene un componente de hostilidad, ¿no? De agresividad. Pero claro, llevarlo hasta el extremo de marcar al otro, ¿no? Es como si fuera una res, la mujer ahí, ¿no? Una pieza de ganado, ¿no? Le dejo mi marca, la marco con mi, ¿no? Es mi sello, es mía, ¿no? Me pertenece. Mira el atleta paraolímpico este. Cualquier cosa que ella haga fuera de la pareja que no tenga que ver con él es un motivo de celos. Ella iba a participar en un reality show. Le recuerda que son dos y no uno, que son dos personas diferentes, ¿no? Antes de aceptar que son dos, lo aniquila. Yo creo que la cuestión es que ella aprenda a hablar, ¿no? Que pase de esa posición de objeto del deseo del otro a una posición de sujeto. Tome las riendas de su deseo, ¿no? Después no sé qué pasa ahí en esa relación. Es como una intolerancia al goce de ella también, ¿no? Ella le recuerda su propio deseo. Y algún deseo homosexual ese hombre tiene. Si ella se atreviera a despreciarlo un poco, él no la mataría. Estoy segura. Un hombre que se siente despreciado no puede matar a una mujer. Claro, porque ningún hombre puede tolerar el goce de una mujer, pero es un asesino. No todos los hombres matan. Y después encima las mandan a denunciar. Están aumentando las muertes desde que se implantó la ley. No se trata de denunciar, sino de aprender a hablar. Esto solo lo arregla el psicoanálisis. La denuncia es una herramienta y en ese sentido apuntillar la frase de Alejandra, que me dijo que denunciar... Claro que hay que denunciar cuando sea necesario, pero no solo eso, y a eso se refería. Hay que poner palabras, hay que tomar otro tipo de soluciones, porque como estamos viendo, cuando no pongo soluciones, cuando no quiero cambiar nada de mi vida y solo denunciar, la ley no puede, ¿no? La justicia no puede resolver las situaciones cotidianas de tu vida. Por tanto, en ese sentido, tomar esas palabras para hacer una reflexión de qué cosas tengo que cambiar y qué elementos hay en mí que desconozco y que no son suficientes con ir y ejercer mi derecho y en muchos casos mi obligación de denunciar y de que, como decía Ignacia antes, cuando uno ha cometido un acto delictivo, pues también de alguna manera pague con la sociedad y resarza de alguna forma pues haber transgredido esa ley. No sé si habéis quedado con algunos de los elementos que las compañeras psicoanalistas de Grupo Cero han tomado en esa conversación. Sí, yo creo que han tratado algunos temas que nosotros también aquí hemos puesto en tela de debate, ¿no? Por un lado, la construcción patriarcal, machista de la pareja, que históricamente se ha transmitido, y la posición de rol dominante y rol de sumisión por parte de la mujer. Por otro lado, desde luego lo que tú manifiestas, Elena, es básico, es decir, la revolución de la mujer va desde dentro hacia afuera, no podemos entrar desde fuera hacia adentro, ¿no? Y eso se va a demostrar y de hecho se demuestra, porque el simple hecho de denunciar, la denuncia va a seguir un trámite, pero si no tenemos la colaboración de la mujer no vamos a ningún puerto. Se ha confundido habitualmente lo que es la pasividad con la feminidad. Sí, ¿no? Sí, así es. Y estamos viendo a lo largo de los distintos programas como que un hombre y una mujer tienen que ser activos y pasivos en las distintas situaciones, ¿no? Y a veces se ha confundido eso, soy más femenina sin ser pasiva frente al otro, y claro, así no nos va, ¿no? Desde el principio del programa hablábamos de violencia familiar
en contraposición o en complemento de los términos violencia de género, violencia doméstica. En este sentido sé que hay a veces cierta controversia y nosotros reivindicamos mucho esa edad de familiar por digamos, las relaciones que se establecen para separarlo un poco del hombre frente a la mujer, que a veces dan una sensación de que los hombres nos tienen... Yo realmente a eso me refiero un poquito. También cuando hablo de la problemática de la ley que se construye. Yo realmente, violencia familiar no creo que sea el nombre correcto, ni violencia de género. Realmente es violencia contra la mujer, porque... Pero entonces las mujeres que maltratan a sus parejas. Pues ahí hay o es que ellas nunca maltratan a sus parejas. Grave, evidentemente hay de todo en todas partes. Siempre, vuelvo de nuevo a lo que dije en un principio en la presentación, a mí me gusta hablar más de seres humanos. Y fíjate, no es una palabra mía, es una palabra de una compañera y de una amiga nuestra, Ana Mari Romero, con la que hablábamos un día y hablábamos precisamente de eso. A mí me gustaría más hablar eso, de seres humanos. Yo he llevado temas en los que ha habido insultos cruzados, y insultos y amenazas, y la denuncia del hombre pues ha acabado en un juicio de falta y se ha condenado a la mujer a lo mejor a pagar pues 20 euros de multa, mientras que la de ella, que era idéntica, se ha acabado con 4 o 5 meses de prisión. Es una auténtica desigualdad brutal, brutal en todos los sentidos. También se me ocurre que hoy en día existe una diversidad en las relaciones de pareja donde vemos que hay muchas parejas homosexuales que de alguna manera tienen ya estructuras muy equivalentes a los noviazgos y a los matrimonios, ¿no? También acontecen este tipo de situaciones en esas parejas, por tanto no es una cuestión de género, de sexualidad. Tal vez de cómo se establecen esos roles de pareja, de ese amor, esa posesión del uno sobre el otro. Yo, si me permite, Elena, yo sí me voy a identificar con la nomenclatura de género, ¿no? Pero siempre con el logotipo de que aquí no hay una guerra de los hombres contra las mujeres. Tú antes en la introducción lo presentabas bastante bien y absolutamente correcto la expresión que tú has utilizado, porque estamos hablando de violencia de género en tanto en cuando el hombre agreda a la mujer en el ámbito de la pareja, ¿no? Entonces aquí, desde luego, si no nombramos el género, va a seguir permaneciendo invisible, como ha seguido permaneciendo en tantísimos años, ¿no? Hay que nombrar el género y hay que visibilizar que es un ataque del hombre a la mujer en el ámbito de la pareja. Es lo que estamos hablando. Pero no solamente en España, es que ya Europa, la Unión Europea, no ha instado a todos los estados europeos que tenemos en una directiva que se dictó el año pasado, que violencia de género ya no solamente va a ser la violencia del hombre hacia la mujer en el ámbito de la pareja, sino la violencia que se ejerce a la mujer por ser mujer. Y ahí vamos a incluir la ablación, el proxenetismo, la trata de mujeres, los delitos contra el honor de la mujer, ¿no? Porque son delitos que tienen que estar visibles para ser atajados. El otro planteamiento que tú dices, es decir, parejas homosexuales, agresiones de mujeres hacia el hombre, eso no quiere decir que no estén impunes. Es decir, se van a castigar con el Código Penal, con otras profesionales que no van a estar especializados en género, pero los planteamientos penales están ahí y va a haber justicia para todos. ¿Pero por qué hay esa diferencia? Es la pregunta que yo me hago y genero un coloquio, ¿vale? ¿Por qué esa diferencia entre dos hechos que son idénticos, con sentencias y penas tan diferentes? Porque eso es uno de los puntos en los que se habla muchas veces, pues, y de hecho estamos hablando de que la ley de violencia de género, según tengo entendido, es la ley contra la que se han presentado más recursos de inconstitucionalidad desde que se creó la Constitución española. Entonces, esa diferencia de hechos, cuando por ejemplo una persona, un hombre hace una cosa y una mujer hace otra cosa, estoy hablando de algo leve, y esa diferencia de sentencia tan grande, a eso es a lo que nos referimos. A lo mejor yo hablo también un poco desde el punto de vista masculino, porque hay formas y formas de verlo. Es lo que quizá a lo mejor atenta un poco al artículo 14, derecho a la igualdad. De por sí es algo que a lo mejor pues muchas personas y muchos ciudadanos pues no logran entender. Realmente, vuelvo a decir, hacer una ley en condiciones y sin problemas y que tenga todos los cabos atados es prácticamente imposible. Pero no quiere decir que se deba aportar
elementos para mejorarlos. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta en La Mujer del Siglo XXI.